Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poquito de antimicrobianos no antibióticos. Entonces vamos a ver nociones respecto a antifúngicos, antiparasitarios y antivirales. Para poder tener idea de cómo funcionan los antifúngicos, los antiparasitarios y los antivirales, que es de lo que vamos a hablar en esta primera parte del funcionamiento, tengo que conocer un poco la estructura y el ciclo vital de los gérmenes que yo voy a tratar. Entonces, si vamos a hablar de antifúngicos, tenemos que conocer un poco de qué se tratan los hongos. Son un grupo de organismos vivos, eucariotas, o sea que tienen núcleo con pared, con membrana celular, entre los que se encuentran los hongos, las levaduras y las setas. Tienen pared celular compuesta por quitina y la mayoría de los hongos producen infección sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, pero algunos pueden ser agentes infectivos en sí mismos. Entonces vamos a hablar de qué manera, qué se llama antifúngico y de qué manera actúan los antifúngicos. Los antifúngicos son sustancias capaces de producir una alteración en la estructura de la célula fúngica que consiga inhibir su desarrollo, alterando la viabilidad o la capacidad de supervivencia. Se van a dividir por familias, en general por la estructura química que las compone, y se pueden clasificar, como dijimos recién, por la estructura en polienos, azoles, alilaminas. Por el origen hay sustancias producidas por organismos vivos o derivados de síntesis química, igual que los antibióticos. Por el espectro de acción, si tienen acción sobre muchas familias diferentes de hongos o sobre algunos específicamente, y por el sitio de acción, porque pueden actuar sobre la membrana celular, sobre la pared del hongo o sobre el ARN del hongo. Respecto a la estructura, es la clasificación por ahí más práctica. Después, en una segunda parte, vamos a ver sobre qué hongos actúa cada uno y cuáles comparten más o menos el espectro de acción y cuáles no, y en qué circunstancias se utilizan. Pero ahora vamos a hablar un poquito de las familias. Los polienos, como la nistatina, la anfotericina B, los azoles, los imidazoles, los triazoles como el fluconazol, el itraconazol, los de segunda generación, boriconazol, posaconazol, que son los que probablemente más conozcan, las alilaminas, los lipopéptidos. Dentro de los lipopéptidos se encuentran las equinocandinas, que son, digamos, en este último tiempo están teniendo un peso y una representación mucho más importante que en épocas pasadas. Y las pirimidinas floradas, que nosotros no tenemos, la flocitocina. Después hay otras sustancias que tienen acción local. Entonces, acá tenemos representada la membrana del hongo, la membrana plasmática del hongo. Está compuesta principalmente por ergosterol y es el sitio de acción de las tres familias más importantes de las que estuvimos hablando recién. Por ejemplo, los azoles van a inhibir la síntesis del ergosterol, inhibiendo la citocromo P450 que la produce. Eso altera la permeabilidad de la membrana, altera la función osmótica del hongo. Los polienos se van a unir al ergosterol, produciendo directamente agujeros en la membrana plasmática, también alterando la permeabilidad de la membrana, alterando la función osmótica. Y las equinocandinas van a alterar la síntesis de glucano, también, como ven ustedes ahí, alterando la permeabilidad. Dentro de los polienos vamos a hablar de anfotericina. La anfotericina que se utiliza actualmente es la anfotericina liposomal, pero todas tienen el mismo mecanismo de acción. La anfotericina se une al ergosterol, forma complejos en la membrana y forma poros. Altera la permeabilidad, permite la pérdida de proteínas, de glúcidos, de cationes y causa la muerte celular. Los azoles, en cambio, inhiben la citocromo P450-3A, interrumpen la síntesis de ergosterol directamente en la membrana celular, haciendo que se acumulen precursores, esteroles tóxicos intermedios, aumenta la permeabilidad de la membrana e interrumpe el crecimiento del hongo. Los lipopéptidos
digamos, de los que más se utilizan las equinocandinas, inhiben la síntesis de los glucanos a través de la inactivación de la 1,3-beta-glucanosintetasa. Al perder el glucano de la pared, pierde la capacidad de mantener la presión osmótica y la célula muere. Entonces, los mecanismos de acción, vamos para atrás de vuelta, de los antimicóticos, las 3 familias que más frecuentemente se utilizan en forma sistémica para tratar enfermedades invasivas por hongos, actúan sobre la pared, la membrana del hongo, sobre el mecanismo sobre el ergosterol, básicamente en la síntesis o uniéndose y produciendo poros, o en la síntesis del glucano de la pared celular. Antiparasitarios. Bueno, desde los años del año 1930 más o menos, Ehrlich concibió la idea de que era posible encontrar colorantes que destruyeran patógenos sin dañar las células del huésped. Los primeros logros que alcanzó no fueron sobre bacterias, sino frente a parásitos. Y muchos de estos colorantes que se fueron descubriendo la utilidad en ese momento son los que se siguen utilizando actualmente para algunos parásitos. Por ejemplo, modificó arsenicales orgánicos y suramina frente a trypanosoma, antimoniales para esquistosomiasis, plasmoquina frente al paludismo. Respecto a los antiparasitarios, desde el 30 hasta ahora prácticamente se siguen utilizando los mismos, si bien hay algunos que son específicos y se pueden usar en forma sistémica. No hay muchos cambios en la química o productos nuevos para que se vayan a utilizar. Los parásitos con mayor complejidad, desde los protozoos artrópodos, tienen 7 áreas principales en el metabolismo que pueden ser útiles como diana de acción: en la síntesis de cofactores, en la síntesis de ácidos nucleicos, en la síntesis de proteínas, síntesis de membrana, de función microtubular, metabolismo energético y la función neuromuscular. En forma general, la mayoría de los fármacos antiprotozoos afectan el metabolismo biosintético y los antihelmínticos afectan el metabolismo energético o la función neuromuscular. Entonces, no mucho más de antiparasitarios. Vamos a hablar de un poco de antivirales, que por ahí es lo más complejo. Es lo más complejo, entre otras cosas, porque los virus no pueden matarse porque no son organismos vivos y siempre necesitan la maquinaria del huésped para poder reproducirse. Y al necesitar la maquinaria del huésped, encontrar antivirales que sean efectivos no es fácil, porque la mayoría también pueden afectar las funciones de la célula hospedadora. Entonces, el desarrollo de las drogas para profilaxis y tratamiento de las enfermedades virales es lento y difícil, por lo que dijimos recién, porque la replicación viral depende de los procesos metabólicos de la célula que invaden. Entonces, es posible que las drogas que pueden inhibir o destruir los virus también afecten el metabolismo celular habitual, normal. ¿Qué hacen los antivirales? Inhiben la replicación viral. Entonces no pueden matarlos, ¿sí? Porque no son organismos vivos, pueden solamente inhibir la replicación viral. ¿En qué momento? Hay que conocer el ciclo vital de cada virus para saber dónde puede actuar un antiviral para frenar la replicación. El virus necesita absorberse a un receptor de membrana plasmática para ingresar a la célula huésped. Necesita penetrar al citoplasma y a veces al núcleo también, transcribir sus enzimas precursoras, replicar el ácido nucleico, madurar, acoplando cápside y el ácido nucleico, y después liberarse con o sin cubierta viral otra vez al medio. Entonces, en estas etapas de la replicación viral es donde van a actuar los diferentes antivirales. Entonces, repasamos. Replicación viral se inicia cuando el virus entra a la célula, las enzimas celulares eliminan la cubierta viral, el ADN o el ARN viral se pone en contacto con los ribosomas, dirigiendo la síntesis de proteínas virales, el ácido nucleico del virus se autoduplica y después se ensamblan los componentes. Entonces tenemos una etapa de fijación o absorción, la penetración a la célula, la replicación, la síntesis de proteínas virales, el ensamblaje y la liberación. Entonces vamos a tener diferentes familias de antivirales o antivirales que van a actuar sobre diferentes
familias de virus. Tenemos antivirales que van a actuar sobre las herpes simples 1, 2, zoster, citomegalovirus y Epstein-Barr. Antivirales específicos para el virus de la inmunodeficiencia humana. Antivirales que van a actuar sobre el virus de la influenza, sobre el virus de la hepatitis B, la hepatitis C. Hay más familias de antivirales, pero estos son los que, digamos, más frecuentemente ustedes van a sentir hablar o van a utilizar en la práctica clínica. Hablando de la familia de herpes virus, los virus de la familia de herpes son virus ADN con capacidad de producir infecciones latentes. ¿Por qué es importante esto? Porque los antivirales inhiben la replicación y no son capaces de actuar sobre virus que no están replicando. Entonces, estos virus tienen la capacidad de acantonarse en células del sistema nervioso y producir infecciones latentes. Entonces, la mayoría de los fármacos que tratan estas infecciones son análogos de nucleósidos, inhiben la síntesis de ADN, por ejemplo, el aciclovir, el ganciclovir, la vidarabina. El foscarnet, diferencia, es un análogo de pirofosfato e inhibe directamente a la ADN polimerasa viral. Y el cidofovir es un análogo nucleótido con actividad similar al aciclovir. Hablando de los agentes antirretrovirales, el retrovirus que podemos tratar es el virus de la inmunodeficiencia humana, la enfermedad no segura, porque también el virus puede permanecer latente en distintos tipos celulares. El virus tiene una proteasa, tiene una transcriptasa reversa, tiene receptores de membrana, tiene cápside y, digamos, todas estas partes que conforman el virus van a ser diferentes sitios de acción donde van a poder actuar los agentes antirretrovirales una vez que el virus inicia su etapa replicativa. Como dijimos, la familia retroviridae está compuesta por un grupo de virus que son ARN, cuyo genoma codifica una enzima que es la transcriptasa reversa, que permite la síntesis de ADN viral a partir de un molde de ARN. Esta cadena de ADN se incorpora al genoma celular y es transcripto a ARN mensajero para traducirse a proteínas virales. Son el HIV1, HIV2 y el HTLV. El ciclo vital del VIH inicia con la adhesión del virus a la célula huésped. Se fusionan las membranas, hay interacción entre glicoproteínas de membrana y la envoltura viral y los receptores celulares, y en este sitio es donde pueden actuar los inhibidores de la fusión. Una vez dentro de la célula, el ARN viral se libera, se transcribe a ADN catalizado por la enzima transcriptasa reversa. En este sitio es donde van a actuar los inhibidores de la transcriptasa reversa. Este ADN viral viaja al núcleo, se integra al genoma por acción de la integrasa viral y es donde van a actuar los inhibidores de la integrasa. El ADN viral es transcripto a ARN para sintetizar proteínas virales y después estos viriones inmaduros se maduran en un proceso catalizado por la proteasa viral y es donde van a actuar los inhibidores de proteasa. Entonces, volviendo para atrás, acá tenemos inhibidores de la fusión, inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la integrasa e inhibidores de la proteasa. Este cuadrito tiene los fármacos disponibles y su forma de presentación. Son muchos, como para que ustedes después lo miren y tengan una idea de qué se trata. Y en este momento no vamos a hablar mucho más de antirretrovirales. Otros fármacos contra otros virus ARN, por ejemplo, contra virus de influenza, ¿sí? El oseltamivir es el que ustedes más frecuentemente van a utilizar en la práctica clínica, así como más frecuentemente lo van a utilizar. El uso masivo está haciendo que aparezca resistencia en la población. La ribavirina sobre sincicial respiratorio y hepatitis C crónica, para que lo sientan nombrar. Vamos a hablar un poquito de hepatitis B y antivirales para hepatitis B. La hepatitis B es un virus ADN. Hay dos grupos de personas con hepatitis B crónica, que es la que se trata, los que tienen antígeno E positivo y los que tienen antígeno E negativo.
La indicación actual de tratamiento para hepatitis B se basa fundamentalmente en la combinación de 3 criterios: transaminasas, carga viral e histología hepática, tomando además en cuenta el estado general de la persona y la disponibilidad de las drogas antivirales. En la Argentina hay varias drogas disponibles: el interferón peigelado, la mibudina, adefovir, entecavir, telvibudina y tenofovir. De hepatitis B no mucho más, los tratamientos son crónicos y en general es raro que sean curativos. Hablando de hepatitis C, el tratamiento de la hepatitis C cambia drásticamente a partir del 2011. Los tratamientos previos eran basados en interferón y ribavirina principalmente y no eran curativos, o rara vez se lograba la curación del paciente. A partir del año 2011 empiezan a aparecer las drogas para tratamiento libre de interferón. Son drogas costosas, hay muchas en investigación y muchas que ya están disponibles en el mercado con protocolos de administración, con una tasa de curación bastante importante, con un panorama totalmente diferente en los últimos años para las personas que viven con hepatitis C crónica, ¿no? Entonces los nuevos fármacos que aparecieron son los inhibidores de proteasa, NS3, NS4, como el telaprevir, el bozaprevir, cimeprevir, asunaprevir, danoprevir. Los inhibidores de proteasa NS5B, como sofosbuvir, el tegobuvir. Los inhibidores NS5A, daclastavir, etcétera, y otros que están en investigación. Son todos fármacos con distintas combinaciones que van a tener diferentes indicaciones, pero que están empezando a utilizarse ahora, están aprobados incluso en nuestro país y son para tratamientos libres de interferón. Entonces, concluyendo, para redondear un poco la idea, hay varias familias de antifúngicos. Las 3 principales en la práctica clínica son los polienos, como la anfotericina, los azoles, como el fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, los lipopéptidos, con las equinocandinas como representantes principales. Todos ellos actúan sobre la pared del hongo, afectando la capacidad osmótica de la pared celular. Las recomendaciones de uso van a variar según el agente causal y el escenario. Respecto a antiparasitarios, desde las primeras décadas del 1900 se conocen sustancias con capacidad antiparasitaria, como los arsenicales, los antimoniales, que se siguen utilizando en la actualidad. Existen además antiparasitarios específicos y antibióticos, como el metronidazol con acción antiparasitaria. Y la mayoría de los fármacos antiprotozoarios van a afectar el metabolismo, mientras que los fármacos antihelmínticos afectan el metabolismo energético o la función neuromuscular. Respecto a los antivirales, la actividad antiviral consiste en inhibir el ciclo replicativo del virus en alguna de sus etapas o en varias, permitiendo que el sistema inmune controle la infección. Hay gran variedad de drogas antivirales, en general con acción específica sobre distintas familias de virus, y no mucho más para decir en esta primera parte. En la segunda parte vamos a hablar un poco más de antivirales, antimicóticos y antiparasitarios de uso cotidiano o que tienen que conocer en la práctica clínica. Muchas gracias.